grande, voy a decir, emprendimiento. Y bueno, le doy gracias al Señor que me permite poder compartir la palabra y a la vez también poder estar trabajando, ¿no? Porque realmente el Señor es el que se encarga de todas nuestras necesidades. Así que, bueno, vamos a empezar nosotras, ya las que se vayan añadiendo, que sean bienvenidas todos. Y bueno, nosotras vamos a empezar. Amén. Así que me alegro de verlas, chicas, que puedan estar allí, que puedan, a pesar de todas las cosas, puedan estar allí, luchándola. ¿Sí? Que no están solas, el Señor está con ustedes y Él las va a ayudar porque esa es la promesa, ¿sí? Que Él estará con nosotras todos los días hasta el fin, ¿eh? Así que, Charito, te pido que nos ayudes en el inicio de nuestro estudio. Así que te pedimos eso, que nos guíes en esta oración de bienvenida. Te dejamos el espacio, Charito. Bienvenida, hermana María. Hermana Lili. Sí. Ya. No. ¿Sí? No escuché, amor. ¿Me escuchan bien? Bienvenidas todas las que están ingresando ahora. No, será mi celular, está muy bajito. Ah, ajá. Trata de ver de subirle bien el volumen, mi amor. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas, María? Sí, pero bien bajito. Ah, Charito, ¿tú me escuchas bien? Sí, yo sí. Ah, ok, hermanita, debe ser el volumen de tu aparato. Fíjate si lo podés subir un poquito más. Bienvenida, María. ¿Cómo estás, mi amor? María Villa. Bienvenida, hermana. Buenas tardes, hermana Liliana. Buenas tardes, mi amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas. Bueno, hermana Charo, a ver, la escuchamos. Consagrando este tiempo al Señor. Amén. Amén. Padre bueno, Padre lindo, Padre celestial, el día de hoy te damos las gracias por todos los que estamos aquí hoy presentes en la reunión, porque así como está escrito, que dice donde hay dos o tres congregando en tu nombre, tú estás ahí en medio de nosotras. Seamos pocas, seamos muchos, pero tú estás con nosotros, Padre. Y si estamos aquí es porque tú nos llamas, porque tú tienes algo especial para nosotros. Danos la sabiduría, la esperanza, el entendimiento de la palabra el día de hoy para poder así entender lo que nos quieres decir, Padre. Todo esto en el nombre de Jesús, bendícenos y amén. Amén, amén, Señor. Sigue obrando en tus hijas y sigue, Señor, trayendo a aquellas que hoy has preparado su corazón para recibir esta enseñanza que será de mucha importancia para cada una de tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, hermanas. Vamos a adorar a nuestro buen Dios. Aleluya, gloria al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el
tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua poder, nunca más tendrá sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me dio. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Adórale, hermano, con todo el corazón. Sí, Señor, tú basta, Señor. Sí, Señor. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Sí, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendré sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Adórale, hermano, adórale. Allí donde estás, levanta tus manos, adórale al Señor. Adórale al Señor. Oh, bendito. Futuro. Sí, Señor. Esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en mí. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Qué hermoso, qué hermosa. Qué hermosa adoración, hermanas. Si ustedes han escuchado la letra, bienvenida. Solange Lanasca. Si ustedes han escuchado la letra de esta adoración, me encanta cuando dice la alabanza, tal y como somos, nos amó. Tal y como somos, ¿no? Qué precioso es saber que así como somos, así como estábamos antes de conocerle, cuando estábamos, hermanas, como dice la Biblia, perdidos, cuando estábamos allí en nuestro mundo, caminando con los ojos abiertos, pero realmente no teníamos una visión realmente de Él. Y qué precioso es saber, como dice la palabra, tal y como somos, Él nos amó. Gracias, Señor, por amarnos con amor eterno. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermana querida, hermana amada, hoy te quiero traer una enseñanza que realmente me despertó también a mí, porque te soy sincera, a mí también me despertó. Y quiero que tú lo tengas bien en claro a estos puntos. Y como tú verás, cada día siempre hay algo nuevo, algo que el Señor está enseñando a través de su palabra. Hemos estado viendo allí en el miércoles, ¿no? Sobre
qué cosa es morir realmente, ¿no? Como Cristo dijo, ¿no? El que muere, ¿no? El que realmente deja de caminar en sus deseos, en sus deleites y hace la voluntad de Dios, ¿no? Ese tendrá recompensa, ese tendrá y gozará de una vida eterna, ¿no? Esa es la promesa de nuestro Padre, amén. Y quiero también hoy compartirte sobre el significado de la Pascua, ¿sí? Quizás tú has escuchado esa palabra en diferentes lados, en diferentes tiempos. Quizás para ti el concepto de la Pascua es como hoy, ¿no? Hoy dicen la Pascua y comienzan a, ¿no? Los huevitos de Pascua, esos de, ¿no? Hechos de chocolate, de diferentes formas, porque ahora ya esos huevitos no solamente que son sumamente caros, sino que tiene diferentes formas. Por ejemplo, acá en Argentina, uno de esos huevitos me decía mi hijo, mamá, 3.500 pesos, un huevo de Pascua, imagínense, ¿no? O sea, como decir allá en Perú, no sé, quizás 500 pesos, 800 pesos, un huevito de Pascua que es bañado de chocolate, ¿no? Entonces, para muchos la Pascua es eso, un huevito de chocolate, un huevito de conforme conejito. Ay, la Pascua, dicen, y van y compran los huevitos de Pascua, ¿no? También hay otros que toman estos días, ¿no? De la supuestamente Pascua para ellos, como el poder ir y disfrutar, ¿no? De sus días, ¿no? Bueno, hoy por la pandemia la mayoría se limita en salir, ¿no? Pero recuerdo de que cuando me tocaba trabajar en casas de familia, como estuve mucho tiempo trabajando en casa de familia, y le doy gracias a Dios por esos tiempos que casi 20 años trabajando en casas, limpiando, ¿no? Las casas, haciendo de todo, ¿sí? Menos cocinar, porque no cocinaba. Pero sí me dedicaba a la limpieza, que era lo que más me gustaba hacer. Recuerdo que cuando llegaban estas fechas, los patrones, ¿qué es lo que hacían los patrones? Lo primero que hacían eran, ya me indicaban de que se iban de vacaciones, que se iban unos días. Se iban a ir a relajar a diferentes lados, ¿no? Entonces, ellos pues se iban desde el día, prácticamente desde el día, bienvenida hermana Marlene, entonces ellos se iban a disfrutar desde el día, ya prácticamente 3 días antes y venían 3 días después, ¿no? Prácticamente toda una semana, ¿no? Relajándose por el día de la Pascua, ¿no? Entonces vemos que la gente... Aunque me está fallando un poco el... habla, me está fallando un poco el mundo. No te preocupes, ¿escuchas bien? A ver, ¿me escuchan bien todas las hermanas? Sí, amor. ¿Sí? Perfecto. Fíjate, hermana Marlene, a ver tu aparato, porque acá las chicas todas escuchan bien. Entonces, hermana, te decía que para muchos la Pascua es un huevito de Pascua, un huevito lleno de chocolate con caramelitos por dentro. Para otros, la Pascua es un relajo, irse, ¿no? A pasar unos días, a relajarse, ¿sí? Para otros también la Pascua es como hacen, ¿no? Algunos Jancito, disculpa, católicos, ¿por qué ¿no? te escucha tan bajo? Que comienzan a recorrer diferentes No, pero no iglesias, escucho casi nada. y yo era una de ellas, yo creo que te les he contado, ¿no? Que yo, me habían dicho de que tenía que correr por lo menos 7 iglesias, ¿sí? Tener que ir a 7 iglesias y que de esa manera mis pecados iban a ser como menos duros, más suaves, y, y uno lo hacía porque realmente uno necesitaba, ¿no? Tener esa comunión con Dios, ¿no? Ya después que pasaba el domingo, donde, ¿no? Que era los 3 días y ya pasaba el domingo, el día lunes seguía siendo la misma Liliana incorregible, ¿sí? Porque eso es lo que sucede cuando las vidas no son regeneradas, ¿no? Entonces uno pensaba que corriendo las 7 iglesias iba a recibir realmente la paz de Dios, pero eso era nada más acallar la conciencia. Y hoy vemos, No se ¿no? Que escucha mucha nada, gente hermana Liliana. No escucho sí, nada. te escucho bien yo, ¿eh? Yo sí te escucho muy bien.
Yo sí te Pero no, escucho muy bien. acá no se escucha, a pesar que tengo todo el volumen. Ah, bueno, hermana, no te preocupes. Total, Voy a lo volverlo a estamos entrar, a grabando ver. todo esto. Sí, lo estamos grabando. Bien, entonces les decía yo eh, que así sucede, ¿no? Hay mucha gente que toma estas fiestas, ¿no? Que para ellos son fiestas y que realmente las usan para diferentes tipos de cosas. Y yo quiero que hoy te quede claro a ti qué cosa es la Pascua. Yo quiero que tú prestes mucha atención en esta enseñanza. Y como siempre digo, no solamente es para ti, es para los tuyos. Y es para los que Dios pondrá a tu lado y para que tú se los puedas enseñar. ¿Sí? A mí me encantaría que tú estés muy atenta en todo esto que vamos a hablar. Que estés con los oídos abiertos, como dice la palabra, ¿no? Estar oídos abiertos, atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Amén. Entonces te decía de que para muchos la Pascua es eso. Ahora, hay muchos cristianos que también, ¿no? Tienen en cuenta la Pascua. Pero sabes que hay una gran cantidad de creyentes que, aunque conocen que estamos a unos pasos de la pasión de Cristo en aquellos tiempos, de la resurrección, ellos aún no conocen a ese Cristo de la gloria. Hay muchos creyentes que hoy caminan el camino de la fe, pero caminan nada más por una conciencia que los hace llevar o creer que están caminando realmente llevando lo que el Señor les manda a hacer, pero realmente no conocen aún a ese Cristo de gloria. Conocen las escrituras, quizás han leído, pero aún no han tenido esa revelación que Cristo quiere revelarnos a cada una de nosotras. ¿Sí? Es importante que tú abras tu espíritu para que recibas las enseñanzas. A veces cuando no estamos atentos o cuando estamos a lo mejor, alguien nos está enseñando la palabra, pero a lo mejor nos distraemos y viene un pensamiento o vienen los problemas a la mente y es como que eso te desvirtúa y te desconcentra de lo que el Señor te quiere enseñar. Por eso es importante siempre tener un corazón abierto. Yo siempre cuando he sabido ir a estudios teológicos, y aún hasta el día de hoy lo hago, siempre antes de empezar a recibir la palabra, e incluso antes de ingresar a la reunión donde tengo que ingresar, yo me preparo en oración, hermana. Porque sabes que, hermana, somos de carne y hueso, y somos débiles muchas veces. Y a veces el cansancio nos gana, a veces la fatiga, la pereza, a veces la misma rutina. Y a veces caemos en eso, de que por allí a lo mejor no estoy abierta o atenta a querer recibir lo que el Señor quiere sembrar en mi mente y en mi corazón. ¿Y qué hace el enemigo? Roba la semilla. ¿Sí? Porque nunca olviden que tenemos un adversario. ¿Sí? Por lo menos hasta que estemos en este mundo, tenemos un adversario que siempre va a estar luchando para que la semilla, la palabra de Dios, no llegue a tu mente y para que tú no tengas conocimiento. Por eso es importante que siempre te prepares en oración, ¿sí? Cuando te toque ingresar, ¿no? O cuando te toque escuchar la palabra, Señor, prepara mi corazón, quiero anhelarla, abre mis oídos espirituales para recibir lo que hoy tú tienes para mi vida. Y te puedo asegurar que tú haciendo tu oración, tú estás cubriéndote en oración, para que la presencia del Espíritu Santo esté allí sobre tu vida y te ayude a entender y a comprender lo que el Señor nos quiere hablar cada día. ¿Amén? Entonces, hermanitas queridas, esto nada más lo hago como a modo de simplemente una introducción. Entonces estábamos viendo, ¿no? Que para muchos la Pascua, ¿sí? Es eso, un huevito kinder, un relajo, un tiempo de vacaciones, un tiempo de irnos para acá, para allá y para diferentes lados, ¿no? Pero déjame decirte de que la Pascua no es eso realmente, ¿sí? Y yo quiero que te quede claro qué es la Pascua.
¿Qué es la Pascua? Escuchaba a alguien, ¿no? A alguien que decía que celebran la Pascua de una manera, ¿no? Como allá, como en Israel, ¿no? Y yo decía, pero qué raro que celebre la fiesta de la Pascua si esta persona no es israelita, no es judía. ¿Cómo puede festejar una? Es como que yo festeje, por ejemplo, yo siendo peruana, yo festeje pues una fiesta, por ejemplo, ¿no? A ver, de acá, de donde estoy acá, ¿no? Estoy aquí en Argentina, y que yo pues festeje, ¿no? Y haga pues, digamos, aplauda, ¿no? Eh, eh, Fiestas de acá de Argentina, que eso no quiere decir que lo suelo hacer a veces, sí, pregunto de qué se trata, por qué festeja, entonces de esa manera más o menos me empapo de lo que se trata, pero no me pongo en el lugar del argentino, de que lo festeja de una manera, por ejemplo, ¿no? Cuando son los partidos de acá, ¿no? Y que como los argentinos juegan tanto al fútbol y llevan para acá, para allá, pero ellos festejan, pues, y ellos festejarán los goles que meten, pero yo no los festejo, porque no es mi país. ¿Se entiende? Entonces, a veces yo me quedo pensando en gente que no es de Israel y sin embargo festejan las fiestas judías. Entonces yo quiero que tú comprendas qué cosa es la Pascua, ¿sí? ¿Qué cosa es la Pascua? Y oro para que en el nombre de Jesús el Señor tome el control de esta reunión, amén. Y para que estés atenta y despierta a lo que el Señor te quiere decir en esta tarde. Entonces, fíjate ¿qué es la Pascua? Bueno, como les decía hace un momento, no hay una mezcladera de ideas, una mezcladera de cosas, pero realmente la Pascua es, hermanas, bienvenida Josefina, ¿sí? La fiesta de la Pascua se trata de conmemorar las fiestas que hacía Israel, ¿sí? La Pascua es la conmemoración de las fiestas que hacía y que hace Israel. Amén. Quiere decir de que Israel tiene 3 celebraciones al año. O sea que en el año hay 3 fiestas anuales que ellos celebran. ¿Sí? Y una de las fiestas que ellos celebran es la fiesta, las Pascuas. Y ahora vamos a entender por qué celebran ellos las fiestas de las Pascuas. Y ahí vamos a explicar un poquito de qué se trata todo eso. ¿Sí? Fíjense que les decía que Israel festeja la fiesta de la Pascua conmemorando la liberación de Israel al salir de Egipto. ¿Sí? Recordemos, si nos vamos, retrocedemos al Antiguo Testamento y si nos vamos directamente al Éxodo, allí vamos a entender un poco más, ¿sí?, de lo que les estoy hablando. Vamos a poner en pantalla, permítanme, vamos a poner en pantalla la palabra y me gustaría allí que estemos atentas. Amén. Allí en pantalla tenemos lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Ok, pregunta que si ya ven. ¿Ven bien la pantalla? ¿Ven que están los versículos? ¿Pueden verlo? Sí. Sí, amén, hermana. ¿Sí? Bien, ok. Entonces vamos a leer acá de qué se trata la fiesta de la Pascua, ¿amén? Vamos a bajar un poquito más. Aquí estamos. Desde aquí empezamos, amén. Éxodo 11, versículos 4 y 5. ¿Qué dice la palabra? Dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva.
dice que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. ¿Sí? Ahí quedamos un ratito. Entonces, como para más o menos ampliar el panorama, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Egipto y de Israel. Si retrocedemos un poco al Antiguo Testamento, vemos que Israel festeja una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Vamos a recordar un poquito qué sucedía con Israel en aquellos tiempos. Israel era esclavo ¿de quién? De los egipcios, ¿sí? Ahí de egipcio, de Faraón. Si ustedes han visto la serie de los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Que hemos estado viendo hace poco, ahí ustedes pueden corroborar, e incluso en las escrituras, en Éxodo, podemos ver desde el capítulo, todo el Éxodo, ¿no? Como Éxodo quiere decir comienzos, cómo desde ahí empieza, ¿no? Todo este plan que Dios hizo en cuanto a liberar a su pueblo. Entonces vemos allí que la fiesta de la Pascua tiene un significado. En el griego es Pasach, ¿sí? Que viene de la palabra pesa. ¿Y esto qué significa? Es pasar por alto, o eximir algo, o dejar algo de lado, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la palabra Pascua, ¿sí? El pasaje. O sea que se pasa por alto algo, o se exime algo, o se deja de lado algo. Eso significa la palabra Pascua, ¿sí? Yo quiero que te quede bien claro todos estos conceptos. Amén. Entonces vemos también que acá estamos hablando de Israel. Israel era cautivo, casi 400 años cautivos de Egipto, ¿sí? Ellos eran prácticamente los empleados de los egipcios. Los egipcios los tenían a los israelitas como sirvientes. Y Israel hacía todo, ¿se acuerdan allí? Cómo eran esclavos y todo lo que hacían, y cómo preparaban el ladrillo para que allí en Egipto levanten las tremendas, ¿no? Los tremendos edificios que ellos tenían, ¿no? Todo eso lo hacía Israel, ¿sí? Todo eso lo hacía Israel. Amén. Pero fíjate que todo esto duró casi más de 400 años hasta que Dios levanta a un hombre. ¿A quién levanta? A Hermana Moisés. María. ¿A quién levanta, hermana María? A A Moisés. Moisés. Moisés, muy bien. Gloria a Dios, sí. Él levanta a Moisés, ¿no? ¿Y para qué lo levanta Moisés? Para que sea el libertador de su pueblo, porque su pueblo estaba siendo esclavo, era esclavo de Egipto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí en ese panorama? Vemos a alguien que se opone. ¿Quién era? Faraón. ¿Se acuerdan que Faraón era el que no quería que salga el pueblo de Israel? Fíjense, ¿no? Ahí Faraón estaba endurecido y no quería que salga Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra en cuanto a eso? Vamos a ir arriba por un momento. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí en la palabra. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, ¿no? Quiere decir de que acá el apóstol Pablo había tomado la palabra de Dios, justamente estos escritos, para que pueda él decir, ¿no? Que realmente Dios tiene misericordia del quien él quiere tener misericordia, y él se compadece de el que quiere compadecerse, ¿sí? Y dice en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice de Faraón, y escuchen bien, para esto mismo te he levantado, le dice a Moisés, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Endurece.
Fíjate. O sea que acá estamos viendo que Dios a quien quiere endurece y a quien quiere tiene misericordia. O sea que eso nos hace entender de que así como Dios hace la herida, también hace la sanidad, ¿sí? Así como hizo la luz, también para eso hizo la oscuridad, para que en medio de la oscuridad brille su poder, brille su gloria, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Entonces, Dios hace un plan perfecto y endurece a Faraón. Hace que Faraón no deje salir a su pueblo. Y su pueblo sigue siendo esclavo de Faraón, ¿sí? Entonces, vemos que allí, en esos anuncios, que Moisés iba a Faraón y le pedía que deje salir al pueblo, ¿qué hacía Faraón? Se endurecía más, se endurecía más. Y es allí donde Dios hace eso que hizo tremendo, grandioso, que fueron las plagas de Egipto, ¿sí? Las plagas de Egipto. Y fíjense que a medida que habían plagas, la gente, ¿qué decían los egipcios? Bueno, los dejamos salir a los israelitas, los dejaban salir. Pero de la misma manera como los dejaban salir, cuando ya pasaba todo el conflicto, digamos, toda la plaga, ya terminaba de cesar esa plaga, nuevamente los usaban a los egipcios, a los judíos, como sirvientes, ¿sí? Y eso, hermana, nos hace ver a nosotros que así somos, ¿no? Cuando vemos que las papas queman, buscamos a Dios, oramos, leemos la palabra y ahí, ¿no? Pero cuando vemos que las cosas se van resolviendo, nos olvidamos hasta del Señor, ¿sí o no? ¿Les ha pasado a ustedes? Yo a veces he sido así ingrata, ¿eh? Yo a veces he sido muy ingrata. Cuando veo que todo está, pero, Dios mío, como decimos, ¿no? Vemos que las papas queman. Ay, Señor, que esto, que el otro, que hago esto, que hago lo otro, por el Señor. Pero cuando ya la cosa se normaliza, pero dejamos la Biblia a un lado, ni la leemos, ni la tenemos en cuenta. Y así hay muchos hermanos, ¿eh? Y así puedo ver hoy por hoy. Mucha gente que ha estado en necesidad y ha estado desesperado por recibir la palabra y que oren por mí, que pidan por mí, y que después cuando pasa el conflicto, lamentablemente esas personas después por allí se olvidan del compromiso que han tenido con el Señor, en buscarle, en recibir su palabra. Por eso que a todas aquellas que ingresan al grupo, a recibir los audios, a recibir la palabra, yo les felicito realmente. Hay un lindo propósito que Dios está haciendo con ustedes. Y hay un hermoso plan de parte de Dios, para que cada una de ustedes se mantenga firmes en la fe y que el Señor en algún momento, cuando ya estemos en su presencia, nos ponga una corona, hermanas. Esa Amén. Corona que ha prometido para los que le aman, para su iglesia. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Yo lo creo. Yo lo creo, hermano. ¿Eh? Claro que sí. Tienes que creerlo. Amén. Entonces vemos allí a estos egipcios que por momentos dejaban salir a Israel y por momentos los retenían, ¿no? Y podemos recordar un poquito todas esas plagas, ¿no? Que realmente Dios envió a los egipcios, ¿no? La primera plaga, por ejemplo, vemos aquí en el Éxodo, desde el capítulo 7, ¿no? Podemos ver primero la primera plaga, es cuando las aguas se convierten en sangre, ¿sí? Luego la siguiente plaga que podemos ver es la plaga de ranas, la tercera plaga, la de los piojos, la cuarta plaga, la de las moscas, ¿no? Todo Egipto se llenó de moscas. La quinta plaga es cuando se enferma el ganado, todo el ganado queda muerto, ¿no? El ganado de los egipcios. La sexta plaga es de úlceras, heridas en los cuerpos. La séptima plaga de granizo, comienza a caer el granizo
ahí ahí a Egipto, ¿no? La octava plaga, las langostas, como las langostas que comenzaban a comer el trigal. La novena plaga fue la de tinieblas, cuando todo quedó en oscuridad, ¿sí? Y luego viene la última plaga, ¿no? Que esa fue la que realmente hizo Faraón salir a Israel y ya no le quedó otra más que decirle a Moisés, llévate a tu pueblo, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos leído allí? Que había dicho Jehová, dice, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito. Esa fue la última plaga, ¿sí? Entonces Faraón dice, estaba ya aclarado todo esto en la última plaga y podemos ver cómo murieron todos los primogénitos, ¿no? Y cómo muere el hijo de Faraón. Y qué hermoso es poder conocer, ¿no? Si seguimos leyendo el Éxodo, todo lo que realmente aconteció en aquellos momentos, ¿no? Nosotras imaginémonos un tiempo en oscuridad como le ocurrió a ellos, ¿no? Todo era tinieblas, o cuando caía el granizo, las moscas, las langostas, ¿no? Si tan solamente cuando vemos por ahí una cucarachita o por allí un alacrán, que por aquí en Córdoba es de tener mucho alacrán, ¿no? ¿Cómo nos espantamos, no? Saltamos ahí en un pie y decimos, ¡oh, y el alacrán!, ¿no? Ahora imagínense pues ustedes, ¿no? Una ciudad completa de langostas, el granizo, las moscas, los piojos, ¿no? Cómo se rascarían de los piojos que les caían, ¿no? Todas esas fueron las plagas que Dios envió a Egipto por su desobediencia y por no querer dejar salir a su pueblo. Y mientras eso sucedía, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Y es aquí lo más importante, ¿no? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Y ahí leemos en Éxodo capítulo 12, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Pues yo pasaré, y acá escuchen, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatutos perpetuos los celebraréis. Entonces, hermanas, estamos viendo que esa era la Pascua que celebraba Israel, ¿sí? Esa era la Pascua que Israel, ¿sí?, conmemora cada año. La fiesta de la Pascua. Eso es para que ustedes puedan comprender qué era realmente la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿esto se inicia cuándo? Justamente se inicia cuando Israel es liberado, ¿no? Cuando terminan saliendo ellos de Egipto. Recordemos que Dios ya le había instruido a Moisés y a Aarón, hagan esto, tomen el cordero, hagan tal cosa. Dios les instruye a ellos todo lo que ellos tenían que hacer. ¿Y qué les dice? Maten un cordero y pinten los dinteles de su casa, para que cuando yo vea la sangre, pase sobre ustedes, ¿sí? Y no haya mortandad. Fíjense, ¿no? Vemos aquí en el capítulo 12, del 21 al 30. Vamos a seguir leyendo.
Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche, ¿no? Y acá se ejecuta lo que Dios ya había dicho. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice que hubo? Un gran clamor, ¿no? Dice un gran clamor en Egipto. A veces cuando se muere un ser querido, ¿cómo estamos, hermanos? Bueno, yo hace unas semanas perdí a mi padre, ¿no? Así que imagínense pues ustedes, ¿no? Cuando veo o escucho algún audio que él me mandaba, él siempre solía llamarme los días sábados y siempre terminando el estudio que yo les daba, me sentaba a hablar con él, ¿no? Y tener videocámara, ¿no? Así que, ¿cómo se siente uno, no? Cuando un ser querido se nos va. Y cuando pasamos por un velorio, aquellas que hemos pasado por un velorio, ¿cómo vemos todo, no? Oscuridad, tristeza, aflicción. Ahora imagínense todo Egipto, ¿no? Todo Egipto lleno de, ¿no? De prácticamente de luto por todos los primogénitos que se les había quitado la vida. Pero justamente, ¿qué significaba Pascua? ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos visto? ¿Qué significaba la Pascua? Como bien dice acá la palabra, ¿no? Fíjense, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando huyera la tierra de Egipto. Entonces quiere decir que Pascua es pasar por alto, ¿sí? Eximir algo. Quiere decir que Dios le dijo a ellos, voy a pasar por alto. Ustedes no van a morir. Los que van a morir son ellos, Egipto, ¿sí? Dios pasó por alto. Pero ojo, Dios no pasó por alto a los israelitas porque ellos eran buenas personas. No. Él pasó por alto porque Él quería mostrar su poder y su gloria. Y podemos ver cómo Dios se desplegó en aquella ciudad de Egipto y todos los prodigios que hizo, ¿no? Con estas 10 plagas y cómo su pueblo, el pueblo de Israel, terminó quedando libre, ¿sí? Vemos a Israel quedando libre. Entonces, esto significa la Pascua, ¿sí? La Pascua en la antigüedad para los israelitas, la liberación, ¿sí? El ser libres, de ya no ser más esclavos como en Egipto,
sino ya ser libres, vivir en una libertad, vivir ya sin ser esclavos de nada ni de nadie. Amén. Entonces vemos Amén. acá que la palabra Pascua significa eso, pasar por alto. Dios pasó por alto los errores de su pueblo por quererlos liberar. Ahora, ¿qué significa la Pascua para el cristiano? Y aquí ya entramos nosotras, amén. Recordemos que la primer Pascua era ¿de quién? De Israel, ¿sí? Cuando comieron el cordero, la sangre en el dintel, el heridor pasó por encima de ellos, no tocó a ningún israelita, directamente fue a Egipto, y ahí es donde Dios se glorifica mandando esas 10 plagas. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro, hermanas? Si no me dicen que está claro, voy a tener que repetir todo. Sí, claro, está claro todo. Ah, Barbarita, qué hermosa Solange que me dijo claro todo. Bien ahí. Entonces, hermanas, ahora vamos a ver qué significa la Pascua para el cristiano, para nosotros como iglesia de Cristo. ¿Qué significa? Fíjense que en la Biblia hay una palabra que dice que todo aquello que era sombra de lo que iba a venir, se refería a quién, a algo que iba a venir, que en este caso era el Cordero de Dios, Cristo, nuestra Pascua. Si vamos a Juan 1:29, ahí ustedes lo van a ver en pantalla, y quiero que tengas claro estos conceptos. Así, ¿sabes por qué es necesario que tú tengas claro estos conceptos? Para que nadie te engañe, para que nadie te haga creer de que, ay, en la Pascua hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que... No, 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 tú ya sabes qué significa la Pascua. Tú ya tienes un concepto de la Pascua. Ya ni siquiera alguien te va a decir, ay, no, porque como estamos en la Pascua, compremos un montón de huevitos de Pascua. No, no, no. Tú ya sabes qué significa la Pascua. Y tú como hija de Dios tienes que conocer los conceptos. Y tienes que conocer lo que dice la palabra para que no seas engañada. Porque sabes que hoy hay una mezcla de doctrinas erradas, por supuesto. Hay una cantidad de ideas y de creencias de gente que cree que porque dicen, ah, ya Cristo se sacrificó por nosotros, voy a tapar los cuadros con una sábana negra, porque así Cristo no nos ve que somos pecadores. Imagínense, cuando no tenemos claro las escrituras, hermanas, caemos en tantos errores y caemos en cosas que realmente a Dios no le agradan. Entonces acá vemos en Juan 1:29 lo que dice lo que dice Juan el Bautista. Juan, ¿qué es lo que dice? Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan mismo, el mismo Juan Bautista, ya lo identificó como el Cordero. El Cordero. Habíamos hablado de un Cordero que usaron los israelitas, ¿no? El Cordero de la Pascua. Habían tomado los animalitos, los sacrificaban, ¿no? La sangre pintaban las puertas de sus casas para que la muerte no ingresara en ellos, ¿no? Bueno, ese era el Cordero que ellos usaban, un animalito. Pero ya en el Nuevo Testamento cambia todo. Y acá vemos a Juan, ¿sí? Vemos acá a Juan el Bautista que dice esto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Isaías 53:7, ¿qué dice la palabra? Hija. No se me duerma, por ahí se me duerme. No, sí. No. Ok. A ver, permítanme que se me cerró la pantalla. A ver, déjenme un ratito. Hola, ¿cómo están? Calor fuerte. Aleluya, ahí se me cerró la pantalla, pero ahí la abrimos nuevamente.
Gloria al Señor. Estamos hablando de la Pascua. Entonces decíamos de que Juan dijo, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Ya están ¿Mm? viniendo. ¿Y qué dice Primera de Pedro 1:18? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro, plata, ¿sí? Quiere decir de que, como dijo Juan, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que llegar a la conclusión que, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo es nuestra Pascua. Amén. Cristo. Así como los israelitas, ellos conmemoraban y festejaban cada año las fiestas de la Pascua con ese cordero, el cual sacrificaban, el cual ellos cuando iban a salir de Egipto tuvieron que hacer todo ese ritual que Dios les había mandado hacer, ¿sí? Para que ellos puedan ser libres de Egipto. Así también Juan nos dice claramente que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nosotras, hermanas, estábamos, dice acá la palabra, vivíamos de una manera incorrecta, una vana manera de vivir, ¿sí? Estábamos así, en esa condición, pero dice que fuimos rescatados. Y hermana, cuando hablamos de que hemos sido rescatados, es como cuando tú estás en una, ¿no? Vamos a usar un poco la imaginación. Supongamos que tú estás digamos, en un edificio, y supongamos que ese edificio de pronto comienza a incendiarse, ¿sí? Y tú estás dentro del edificio, y a lo mejor estás si supongamos ese edificio es de 20 pisos, tú estás pues en el 18 piso, y entonces tú estás ahí desesperada viendo cómo salir de ese lugar, y tú estás angustiada porque tú ves que el fuego está allí, que cada vez crece y crece, y el fuego está alrededor, y ves que el edificio se quiere hasta derrumbar. Entonces tú estás desesperadamente esperando que alguien te rescate. Y gloria a Dios que viene alguien y a lo mejor hace una maniobra de la que fuere y te rescata de ese lugar. Y por lo tanto, no te quedas allí en ese lugar y después comienzas a dar el testimonio de cómo había sido todo ese accidente y cómo fuiste rescatada. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotras. Amén. Nosotros en Cristo no porque somos buenitas o porque tenemos las mejores virtudes o porque somos, wow, las mejores creyentes. No, no, no. Nosotras hemos sido rescatadas por el amor de Cristo, porque Cristo fue a la cruz por nosotras, y de eso se trata la Pascua para los cristianos. Entonces, como dice Isaías 53, y eso no te lo puse en pantalla, y permíteme que te lo lea, si tienes ahí Isaías 53, desde el versículo 7, dice la palabra, ¿no? Dice, desde el versículo 2, vamos a leer, perdón, desde el versículo 3, o desde el 2, perdón. Dice, subirá el cual renuevo delante de él. Me gustaría si tienen ahí Isaías 53, versículos 2, vamos a leer. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cómo fue? ¿Herido por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está, el pecado de todos nosotros. ¿Quién lo cargó? Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice? Primera de Corintios 5:7, ahí lo tienen en pantalla. Dice la palabra aquí en Primera de Corintios 5, desde el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa tiene que ser nuestra Pascua. Esa que no haya maldad, esa que no haya malicia, esa cual que festejemos y celebremos, pero con un corazón limpio, con manos limpias, con corazón rendido al Señor. Realmente nuestra Pascua es Cristo, porque estamos en Cristo. Hermanas, si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas, hoy estaríamos, como dice la palabra, hubiera ira de Dios en cuanto a nosotros. La palabra de Dios dice que la ira de Dios está en los hijos de desobediencia. Dice que la ira de Dios está en aquellos que desean hacer lo malo. Así estábamos nosotras. Así estábamos. Y esa ira está hoy en la humanidad. Y esa ira de Dios cae sobre esta humanidad. Y todo aquel que rechace a Cristo, y todo aquel que no se acerque a Cristo, y todo aquel que tome a Cristo de una manera que no es la correcta, lamentablemente está en ira, porque la ira de Dios va a venir sobre aquellos. Fíjense, si miramos un poquito la política, ¿no? Cuando, por ejemplo, allá en Perú tenemos a un expresidente, Fujimori, nosotros peruanos sabemos quién era, ¿no? ¿Y qué pasó con Fujimori? Cuando hubo un tiempo donde él estaba en el gobierno, él gobernaba, y cuando había cosas que no estaban de acuerdo con él pues enviaba, ¿no? A gente a que maten, ¿no? A maten a la gente. Era una ira que él tenía hacia aquellos y terminaba quitándoles la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí en mismo Argentina también hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el caso de este hombre, no recuerdo ahora bien el nombre, este hombre que era un investigador y que iba a sacar a relucir varias cosas que él ya había investigado. ¿Y qué es lo que sucedió? Hubo una explosión y terminó Nigma, ¿no? Nigma, creo que es el apellido de este hombre. ¿Y qué pasó con este hombre? Terminaron quitándole la vida para que no tenga que, ¿no?, decir nada de lo que él ya había investigado. ¿Y quién era en ese momento ese gobierno de Cristina? Bueno, todos apuntan que Cristina fue pues la que permitió que este hombre, ¿no?, sea eliminado, ¿no? Esa es la ira del hombre, ¿no?, hacia el otro hombre. Pero hermanas, nada se va a comparar con la ira de Dios. La ira de Dios, que la tiene reservada para todos aquellos que hoy deciden por ahora todavía darle la espalda a Dios, lamentablemente van a tener que sufrir esa ira
Pero qué glorioso es saber que las que estamos en Cristo, ya no hay esa ira con nosotros. Ya a través del sacrificio de Cristo y a través de esa sangre derramada en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados. Israel, cuando celebró su fiesta pascual, ¿qué le dijo Jehová a Moisés y a Aarón? Busquen los corderos, sacrifíquenlos y pinten los dinteles, sus casas, con la sangre del cordero, para que el heridor no ingrese a sus casas, sino siga hasta Egipto. ¿Y murió algún israelita? Ninguno. Todos quedaron vivos, todos quedaron en correcto estado. Y ellos festejaban esa fiesta de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y esa sangre derramada que fue vertida en la cruz del Calvario nos limpió de todos nuestros pecados. Y es por eso que hoy podemos decir que estamos en Cristo y podemos celebrar, claro que sí, podemos celebrar una Pascua en Cristo. Y ya no va a haber tal cosa que nos van a engañar, que nos van a hacer creer o decir cosas que por allí no son. Ya no vas a necesitar hacer como los católicos, que tienen que ir de iglesia a iglesia corriendo para a ver si los perdona Dios. Ya no tienes que hacer vigilias tras vigilias, creyendo de que haciendo las vigilias Dios te va a perdonar. Hermanas, hoy se ha levantado una cantidad de doctrinas falsas. Hace una semana hablaba con una testigo de Jehová, y al no poder ella defenderse, porque gracias al Señor, el Señor me ha dado entendimiento en su palabra, y sé cómo responderle con la palabra de Dios, ella buscó un ayudante. Y un día me dice, Liliana, ¿qué te parece? Tenemos una charla. Digo, bárbaro, tenemos una charla. Bueno, ¿puede participar también un hermano? Sí, le digo, dale, que participe. Y era un hermano justamente también para confrontarme supuestamente de su doctrina falsa que ellos tienen. Y yo le dije claramente, tú no me puedes decir a mí que Cristo no es Dios. Tú no me puedes decir que Cristo no es Dios. Primeramente, ¿sabes por qué no lo puedes decir? Porque tú no tienes la palabra de Dios. Esa Biblia que ustedes tienen es transgiversada. Ustedes han cambiado palabras. Y la Biblia dice que no debemos ni de añadir ni de quitar nada de lo que está escrito, porque va a haber condenación para ellos. También la palabra de Dios nos dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y ahí claramente podemos entender que Cristo era Dios. Y si vamos al Génesis, ahí dice que cuando Dios hizo el universo y la tierra y todo lo que vemos, dice ahí la palabra que Dios dijo así, hagámoslo. Habló en plural. Dios no estaba solo, estaba allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Que eso no existe, que la Trinidad no existe. Si bien es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es suficiente con saber de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron haciendo la creación. Y porque así como nos hizo Dios, cuerpo, alma y espíritu, así también es Él. Espíritu Dios, cuerpo Jesucristo aquí en la tierra. Y cuando Cristo subió y ahora está el Padre intercediendo por nosotras, dejó a su Espíritu, que es el Espíritu Santo el que está hoy operando en cada una de nosotras. Hermanas, es importante que tú tengas conocimiento bíblico para que te sepas defender. Porque si tú no tienes palabra de Dios en tu corazón, te van a enredar. Porque ellos son muy sutiles. Ellos te van a querer envolver allí con sus engaños. Y si tú no tienes un conocimiento bíblico, tú vas a terminar creyendo lo que ellos creen y creyendo a lo que ellos dicen. Es por eso que te traigo estos puntos sobre la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua que la celebró Israel. Pero para nosotros, los cristianos, la Pascua es Jesucristo, porque ya su sangre fue vertida en la cruz. Y porque esa sangre nos ha limpiado.
Y porque esa sangre nos ha hecho aceptos en el amado. Somos aceptados. Éramos enemigos, hoy somos amigos con Dios. Estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, pero a través de la sangre de Cristo y por creer en Él nos trajo a Él nos acercó. Eso es algo glorioso. Y si tú no lo disfrutas, hermana, discúlpame que te diga, pero es porque el Espíritu Santo o lo contristaste o lo apagaste. Todas estas verdades, hermanas, es para disfrutarlo y para gozarnos en el Señor. Yo hoy a la mañana cuando tuve mi tiempo de devocional, que es lo que les he estado compartiendo en los audios, yo le decía al Señor, orando, y le digo, Señor, porque me vino a la mente, ¿no? Lo que me enseñaron en un tiempo, que yo siempre digo era mal enseñada, ¿no? Porque a mí, ¿qué me decían? Deja que Dios te hable, deja, Él te va a hablar allí en ese momento de oración. Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. Y claro, yo por ahí decía, me iba y lloraba, háblame Dios, háblame. Y yo había creído que Dios me iba a hablar allí. Pero hermanas, eso era algo que me lo habían hecho creer a mí. Pero Dios ya nos habló a través de su palabra. Su palabra escrita, tenemos todo. ¿Qué más necesitas conocer? Si todo está en su palabra. Él nos habla a través de esto. Tú lo vas a conocer a Él cuando tú todos los días, te tomes ese tiempo de leerlo, de conocerlo. Acá tú lo vas a conocer a Él. Comiéndote la palabra, anhelándola en tu corazón, anhelando tener esa revelación de Cristo en tu vida. Y cuando yo estaba hoy orando a la mañana, me pasó algo muy precioso, muy hermoso. Y yo me vino a la mente esa idea. Háblame, Señor. Y después recordé y digo, pero esta palabra que me decían, háblame. Y yo estaba ahí en plena adoración y oración a mi Señor. Y ya estaba por terminar incluso mi oración. Y cuando yo le estaba terminando de orar al Señor, me viene ese pensamiento, ese recuerdo, el Señor te va a hablar, te va a hablar. Pero en ese mismo momento, hermanas, ¿saben qué pensamiento me trajo el Espíritu Santo? Ese pensamiento que vino del Espíritu Santo, que me hizo recordar que Cristo se entregó por mí en la cruz. Y eso para mí fue suficiente. ¿Qué más quiero que me hable, Señor? Si diste tu vida por mí en la cruz. ¿Qué más, Señor? Quiero escuchar tu palabra. Si tú me amaste entregando tu vida en la cruz. Si tú me limpiaste todas mis maldades, todos mis pecados fueron perdonados por ti. ¿Qué quiero escuchar? ¿Qué idea tan errada de querer escuchar tu voz como si fuera una iluminada? Si es suficiente con lo que cada día me hablas aquí y me haces conocer tus verdades. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más escucharte? Si tan solamente pensar cómo esa sangre fue derramada y que fue limpiándome cada día, es más que suficiente. Hermanas, cuando me vino eso a la mente, que vino del Espíritu Santo, yo no paré de llorar. Y yo no paré de quebrantar. Y no paré de estar ahí adorando a mi Señor. Porque sabes que el Señor quiere que le adores, en espíritu y en verdad. El Señor no necesita que conozcas tanto de las cosas. El Señor solamente te pide que seas obediente a su palabra y que le conozcas a través de ella. Y que a medida que tú le conoces a través de su palabra, Él te va a ir enseñando y mostrando el camino en el cual tienes que andar. Entonces, hermana querida, hoy tienes claro qué cosa es la Pascua. Realmente, ¿qué es la Pascua en tu vida? Cristo es tu Pascua. Él es el que se entregó por ti en la cruz y el que cada día quiere realmente que seas transformada a su imagen y semejanza. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor porque creo que Él es fiel y Él ha hablado a nuestro corazón.
La voluntad del Padre, para concluir, es que creas en Él y tengas vida eterna. Que jamás vas a realmente, eh, jamás vas a ver una muerte y ya no estás en condenación. Ese es el regalo de Dios para tu vida. Ya no hay condenación para ti. Ya no vas a vivir una muerte eterna. Tú no vas a sufrir la muerte eterna como van a sufrir los incrédulos. Esa muerte sí va a ser una muerte eterna y porque la ira de Dios está hacia ellos. Pero a ti no te va a suceder eso. Si tú crees en Cristo, si tú le eres fiel a tu Señor, si tú eres obediente a Él te promete una vida eterna con Él. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Vamos a orar. Y allí donde estás, yo quisiera que tú pongas una mano en tu corazón, en agradecimiento, en que realmente puedas entender qué es la Pascua. Yo quisiera que allí donde estás, con corazón sincero, le digas al Señor, oh Padre, gracias. Oh, gracias, Señor, porque hoy he podido entender qué es la Pascua. Señor, muchas veces pensé que la Pascua era un relajo, era comer chocolates. Señor, muchas veces pensé que la Pascua era, Señor, irme a divertir. Muchas veces pensé que la Pascua era que tenía que correr por diferentes lados, diferentes iglesias para acallar así mi conciencia. Muchas veces pensé que la Pascua era, Señor, solamente golpearme el pecho el día que Cristo entregó su vida por mí y luego olvidarme de ella. Muchas veces estuvimos en esa condición, Señor. Pero hoy hemos leído tu palabra y en tu palabra tú nos dices claramente que Cristo es mi Pascua. Él es la Pascua. Él, mi Señor, nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que hizo por nosotras allá en la cruz. Él derramó su sangre. Dice que hasta su última sangre, hasta la última gota de su sangre fue derramada en la cruz. Porque Él pensó en cada uno de nosotras. Hoy podemos estar celebrando esa Pascua que es Cristo. Hoy podemos decirle, Señor, gracias, porque tú nos has redimido, porque tú nos has limpiado, porque tú nos has salvado, Señor. Hoy tenemos derecho ahí en tu trono, Señor, ahí en ese lugar, Señor, donde tú tienes preparado para cada una de tus hijas. Señor, ya no hay condenación para nosotras, ya no hay ira en contra nuestra, Señor. Hoy tú nos has aceptado, nos has alcanzado con tus infinitas misericordias. Y hoy podemos festejar. Si hay algo que tenemos que festejar, es que es Cristo en nosotras, Jesucristo en mí y en cada una de ustedes. Y dale gracias al Señor por su fidelidad para contigo, porque Él es fiel. Y aunque nosotras permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Así dice su palabra. Señor, sella tu palabra en la mente y en el corazón de cada una de tus hijas. Señor, tú las conoces más que yo. Tú sabes quiénes son cada una de ellas. Señor, tú conoces su entrada, su salida, su levantar, su acostarse. Tú escuchas lo que ellas hablan. Tú conoces sus pensamientos. Tú conoces el corazón de ellas. Hoy te ruego, Padre. Hoy te ruego que tengas misericordia y que te reveles a sus vidas, mostrándole la cruz. Esa cruz donde fuiste tú, Señor Jesucristo. Revélales la cruz. Que ellas puedan sentir en carne propia lo que a ti te pasó, Señor. Cómo tus manos fueron clavadas. Cómo esa corona de espina. Cómo tus pies fueron clavados, Señor. Cómo soportaste
la espada en el costado que te abrió tu carne. Señor, aún los látigos en tu espalda que abrieron tu piel, Padre. Señor, permite que tus hijas puedan sentir lo que tú sentiste, Señor, para que de esa manera te amen, para que de esa manera te aprendan a amar, Señor, y para que de esa manera sean fieles siempre a ti, Señor, siempre. No solamente cuando todo va bien, sino también cuando también, Señor, vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, Señor. En el nombre de Jesús. Y te damos tantas gracias, Señor, por tu fidelidad hacia cada una de nosotras. Ponemos nuestra familia en tus manos. Señor, la familia de cada una de tus hijas. Si hay alguna que esté enferma, si hay enfermos en la familia, oramos a ti, Señor. Hemos leído hace un momento que tú te llevaste toda enfermedad, toda dolencia. Sana los cuerpos, Padre. Quita toda enfermedad que hay en los cuerpos de cada uno de nuestros seres queridos, en el nombre de Jesús. Pero por sobre todo, Señor, sálvalos. Sálvalos, Señor. Que ellos también te conozcan, que ellos también te reconozcan en sus caminos. Te pedimos perdón por sus pecados. Te pedimos perdón porque quizás muchos de ellos caminan a espaldas a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchos de ellos se rebelan en contra tuya. Pero aquí estamos como tus hijas, rogándote por ellos, suplicándote, Señor, que les des una nueva oportunidad y que los salves, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, obra en la economía, suple las necesidades de tus hijas. Aquella que está, Señor, con falta de trabajo, provéele el trabajo. Aquella que a lo mejor tiene deudas, súplele, Señor, para que puedan pagar las deudas. Señor, dales sabiduría para saber llevar adelante, Señor, su dinero, Señor, lo que ellas puedan hoy tener en sus manos. A las buenas administradoras, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre Santo, en el nombre de Jesús, llénalas de tu amor y de tu paz. Abrázalas, Señor. Abrázalas. Si están viviendo necesidades, que ellas te miren, Señor. Que no quiten su mirada de ti. Que aprendan a confiar en ti, Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado del mundo. En el nombre de Jesús. Y te doy tantas gracias, Señor, por sus vidas. Las bendigo en este día, Señor. Guárdalas, líbralas del maligno. Señor, que todo ataque del enemigo, Señor, sea hoy destruido, toda maquinación. Señor, todo dardo que quiere ingresar a la mente, queriendo robar la semilla de fe que ha sido plantada. Ahora en el nombre de Jesús, que todo dardo hoy sea destruido en el nombre de Jesús. Que toda artimaña del diablo caigan en el nombre de Jesús. Señor, y que cada una de ellas sea guardada y cubierta por ti. Pon muros y antemuros alrededor de sus vidas, alrededor de sus casas. Y Padre Santo, guárdalas de las personas malas, de los perversos, de los inoportunos, de aquellos que maquinan maldad hacia ellas. Guárdalas, Señor, que tus ángeles acampen allí alrededor de ellas, para que nada ni nadie les haga mal, en el nombre de Jesús. Y sella tu palabra en sus mentes y corazones, Señor. Que nunca olviden, Señor, que tú eres, Señor Jesucristo, esa Pascua, y que tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, Señor. Y allí donde estás, dale gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por todo. Y te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Hermanas amadas, siempre un placer estar con ustedes. Dios me las bendiga. Será hasta la próxima. No dejen de escuchar los audios. Estamos por terminar qué es un devocional. Que todo lo que hemos estudiado hoy te sea de edificación, de bendición. Y cualquier consulta, tenemos el grupo ahí en el WhatsApp. No dejes de hacerlo. Cualquier pregunta, cualquier duda. Así que le doy gracias a Dios por tu vida. Te tengo en mis oraciones. Bienvenida esta jovencita Solange Lanasca. Un placer que puedas estar con nosotros. No sé quién te invitó, pero siempre es una alegría tener a alguien nuevo y que el Señor te bendiga, mi amor. Nos podés dejar algún comentario ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Así que el Señor me las bendiga a todas. Será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones, bonita. Bendiciones. Hasta luego. Tati ya terminó. Ya. Va a ser las 6. No, el calor, Tati. No, pero estaba rezando. Claro, pues. Ay, eso no. ¿Comiste, hija? Ya. Ah, ya, te lo hice con aguito rico, pues. Algo fuerte. Ahorita me tomo un poco de café. ¿Qué? Ahorita me tomo un poco de café. ¿Calor? Ay, me morí calor acá, ¿no? Sí, pero después está calando ahí, hermano. Ah, pues tú estás ventilado, pues yo no, pues. Está como mejor llegando donde sembraba esta cosa de comer. Mira que estaba que me dolía mi cabeza.
No me da ya. Juan, ¿lo guardo a la refri o lo dejo ahí nomás afuera? Juan.
Se murió.